Bienvenidos, queridos oyentes, a un viaje inolvidable. Preparen sus corazones para una narrativa que trasciende el tiempo, una historia de coraje, sacrificio y amor que resuena desde las piedras milenarias de Jerusalén hasta nuestros días. En solo unos minutos, nos sumergiremos en el destino extraordinario de un joven que llevaba el futuro de la humanidad en sus manos, descubriendo que el verdadero poder no reside en dones místicos, sino en la fuerza del corazón humano. Antes de iniciar esta aventura épica, díganme en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos están acompañando? Me encanta saber que nuestra comunidad se extiende por todos los rincones. Y no se olviden, dejen ese like para fortalecer nuestra familia literaria y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las próximas narrativas que prometen tocar sus almas. Nandrusionan año 1187, Jerusalén, Tierra Santa. En los tiempos en que tres fes disputaban la ciudad más sagrada del mundo, el bronce derretido se escurría por las canaletas de la forja como lágrimas doradas en la oscuridad de Jerusalén. Mateus de Acre moldeaba el metal con manos que conocían cada capricho del fuego, cada suspiro del horno que desde hacía 20 años calentaba su pequeño mundo de hierro y esperanza. La madrugada susurraba promesas a través de las grietas de madera del taller, llevando el aroma de jazmín de los jardines distantes y el eco apagado de oraciones que se elevaban de las mezquitas, iglesias y sinagogas de la ciudad santa. Sus dedos, endurecidos por el trabajo pero aún capaces de delicadeza, pulían la hoja de una espada destinada a un caballero templario. Cada golpe del martillo resonaba como un corazón latiendo en el silencio, creando música ancestral que sus antepasados herreros habían cantado a través de los siglos. Mateus no sabía que aquella sería la última madrugada de su vida simple, la última vez que el metal obedecería dócilmente a sus voluntades sin cargar el peso de un destino mayor. La puerta del taller se abrió de par en par con violencia que hizo danzar las llamas de la forja como serpientes asustadas. Un hombre se tambaleó hacia adentro, su armadura templaria teñida de sangre y polvo, los ojos azules ardiendo con una urgencia que trascendía el dolor de las heridas que lo marcaban. Sir Godwin, caballero que Mateus conocía solo de vista, llevaba en brazos una carga más preciosa que cualquier tesoro, un niño de apariencia frágil, inconsciente, cuyos cabellos castaños brillaban a la luz de la forja como hilos de oro antiguo. «Mateus». La voz del templario era un susurro ronco, cada palabra costándole un esfuerzo sobrehumano. «Este muchacho lleva el destino de Tierra Santa en sus venas». Las manos del herrero temblaron cuando recibieron el cuerpo tibio del niño. Había algo en el tacto de esa piel joven que hacía cosquillear sus palmas, como si una corriente eléctrica invisible recorriera los brazos del niño. En la frente lisa, una marca extraña pulsaba con luz dorada muy sutil, casi imperceptible, latiendo al mismo ritmo de un corazón sereno. Sir Godwin extendió un mapa fragmentado, sus bordes quemados y manchados, junto con un amuleto dorado que irradiaba calor propio. «Protégelo hasta que despierte su don, Mateus. Cuando cumpla 18 años...» El caballero se ahogó, sus ojos vidriándose como lagos congelados. «Cuando cumpla 18 años, él será la clave para una paz que nuestros hijos apenas pueden soñar». El cuerpo del templario se desplomó sobre las piedras del taller con un sonido apagado que pareció resonar por los corredores del tiempo. Mateus se arrodilló al lado de Sir Godwin, sintiendo el último suspiro del guerrero escapar como una oración silenciosa. El herrero miró al niño en sus brazos. «David», murmuró el caballero antes de partir, y comprendió que su vida acababa de dividirse en dos, el antes y el después de aquel momento sagrado. La marca en la frente del niño pulsó más intensamente, como si respondiera al toque gentil de Mateus. Por un instante, el herrero tuvo la extraña sensación de que podía oír los pensamientos del niño, imágenes fragmentadas de campos verdosos, de una hermana de ojos dulces llamada Sara, de una madre que cantaba canciones de cuna en lengua antigua. David no era solo un niño común, había en él un poder que Mateus no comprendía, pero que reconocía instintivamente, como un herrero reconoce la calidad de un metal por el sonido que produce al ser golpeado. ¿Cómo podría un simple herrero proteger a un niño que llevaba el destino de toda Tierra Santa? 3 días pasaron como hojas llevadas por el viento otoñal. David despertó al sonido del martillo de Mateus, sus ojos verdes abriéndose lentamente,
como flores floreciendo al primer rayo de sol. El niño se sentó en la cama improvisada de paja y tejidos suaves, su expresión revelando la confusión de quien despierta de un sueño profundo sin recordar dónde comenzó a dormir. ¿Dónde estoy? La voz de David era melodiosa, cargada de una madurez que contrastaba con sus rasgos juveniles. Mateus se acercó con la delicadeza de quien maneja cristal frágil. «En mi taller, muchacho. Estás a salvo», le ofreció al niño un cáliz de agua fresca, observando con asombro cómo los dedos de David parecían reconocer la pureza del líquido antes incluso de tocarlo. El niño bebió con sed, pero sus ojos vagaron por el taller con extraña familiaridad. Caminó hasta la forja apagada y extendió la mano sobre las cenizas frías. Para el asombro de Mateus, las brasas comenzaron a brillar nuevamente, sin combustible, sin llama, apenas respondiendo a la presencia misteriosa del niño. «No recuerdo nada», susurró David, pero sus manos se movían con conocimiento ancestral, tocando las herramientas como si fueran extensiones de sí mismo. Cuando sus dedos rozaron la hoja que Mateus había forjado, el metal vibró con un sonido cristalino y se bañó de luz dorada, una luz que no cegaba, sino que calentaba como abrazo materno. El herrero retrocedió, su corazón galopando como caballo salvaje. «¿Qué tipo de niño eres tú, David?». Antes de que el niño pudiera responder, el sonido de botas pesadas resonó en las piedras de la calle. Voces ásperas gritaban en árabe, buscando al niño de la profecía. Mateus agarró a David de la mano, sintiendo nuevamente esa corriente eléctrica que parecía conectarlos, y los dos se escondieron detrás del horno mientras soldados sarracenos invadían el taller. «Sabemos que está aquí», rugió el líder, un hombre de barba negra y ojos crueles. «El niño que hace cantar al metal. Entréguenlo y vivirán». Mateus y David intercambiaron miradas silenciosas. Había una comprensión mutua en aquel momento, como si fueran padre e hijo, unidos por lazos más profundos que la sangre. El herrero indicó un pasaje secreto que llevaba a los túneles subterráneos de la ciudad, caminos que conocía desde la infancia. Mientras huían por la oscuridad húmeda de los corredores de piedra, David susurró: «Mateus, puedo sentir cosas. Agua pura a leguas de distancia, metales que lloran de soledad, corazones que sangran en silencio». Sus palabras resonaban en las paredes ancestrales. «Y puedo sentir que tú también tienes un secreto. No eres solo un herrero, ¿verdad?». Los pasos de los perseguidores se acercaban, pero Mateus se detuvo por un instante, mirando a los ojos verdes del niño. Fragmentos de memoria comenzaban a agitarse en su mente como hojas de otoño. Imágenes de castillos distantes, de un niño rubio siendo llevado lejos en medio de la noche, de un nombre que había forzado a olvidar: Mateus de Montfort. «Tal vez no», admitió el herrero, su voz ronca de emoción. «Tal vez los dos seamos más de lo que aparentamos, David». ¿Qué secretos del pasado estaban a punto de transformar a un herrero común en el protector de un destino sagrado? La aldea cristiana de Betania recibía a los dos fugitivos como abrazaba a todos los peregrinos, con desconfianza inicial que se derretía al calor de la hospitalidad. Mateus y David encontraron refugio en la pequeña iglesia, donde las velas temblaban como estrellas terrestres y el incienso llevaba plegarias susurradas a los cielos. Hermana Miriam apareció cuando menos lo esperaban, como si se hubiera materializado de las propias sombras del altar. Era una mujer de mediana edad, cabellos oscuros escondidos bajo el velo religioso, pero había en sus ojos castaños una intensidad que revelaba mucho más que simple devoción. Sus manos, al saludar a David, estaban callosas no solo por la oración, sino por el manejo de armas. «Han sido esperados durante mucho tiempo», dijo ella, su voz llevando ecos de autoridad antigua. «Soy de la orden secreta de los guardianes del Grial, David. Y tú eres el último descendiente directo de José de Arimatea». Las palabras de la monja flotaron en el aire de la iglesia como incienso sagrado. David sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si reconociera una verdad que su mente consciente no conseguía procesar. Mateus observaba en silencio, viendo cómo el niño parecía crecer algunos centímetros solo al oír aquellas palabras. Hermana Miriam los condujo a una sala secreta detrás del altar, donde mapas antiguos cubrían las paredes de piedra y libros encuadernados en cuero guardaban secretos de siglos. «Tu linaje, David, lleva el don de localizar el Santo Grial».
pero solo cuando cumplas 18 años. Hasta entonces eres vulnerable a quienes quieren usar tu poder para propósitos sombríos. ¿Qué propósitos?, preguntó Mateus, su voz traicionando una protección paternal que él mismo no comprendía completamente. Los ojos de la monja se oscurecieron como cielo de tormenta. Saladino conoce la profecía. Envió a Al-Hakim, el cazador de almas, para capturar a David. Al-Hakim no es solo un guerrero común. Él también posee sangre del linaje sagrado, pero eligió servir a las tinieblas en lugar de la luz. David se acercó a uno de los mapas, sus dedos trazando rutas que parecían familiares. ¿Y si me entrego? ¿Si eso trae paz? No. La voz de Mateus resonó con fuerza sorprendente. Un padre no entrega a su hijo al abismo, aunque el mundo entero esté en llamas. El silencio que siguió estuvo cargado de revelación. Mateus había llamado hijo a David, y ambos sintieron la verdad de aquellas palabras resonar en sus corazones como campana de bronce. Hermana Miriam sonrió sutilmente. «Hay más, Mateus de Montfort», dijo ella, y el herrero se congeló al oír su verdadero nombre. «Tú tampoco eres quien piensas ser. La sangre templaria corre en tus venas. Eres hijo bastardo de un gran maestre, enviado a Tierra Santa a un bebé para protegerte de conspiraciones políticas». Las memorias que Mateus había enterrado profundamente comenzaron a emerger como manantiales subterráneos. Fragmentos de una infancia en castillos fríos, de entrenamientos con espada que atribuía a sueños, de una sensación constante de no pertenecer completamente al mundo simple de la forja. David se acercó a Mateus y por primera vez tocó su mano con gesto filial. «No importa qué sangre corre en nuestras venas, Mateus, lo que importa es lo que elegimos hacer con nuestros corazones». Hermana Miriam observaba la escena con lágrimas en los ojos. Por eso fueron unidos por el destino. «David necesitará toda tu fuerza, Mateus, porque Al-Hakim se acerca». Y cuando llegue, un grito distante cortó el aire de la noche, seguido por el sonido de cascos galopando. Toda la aldea despertó en pánico. ¿Sería aquella la llegada del temible cazador de almas? Las llamas lamían el cielo nocturno de Betania como lenguas de demonios hambrientos. Mercenarios encapuchados rodeaban la aldea, sus antorchas transformando la paz campestre en pesadilla de guerra. Mateus sostenía a David contra sí, sintiendo el cuerpo del niño temblar no de miedo, sino de una energía creciente que parecía querer explotar de sus poros. «Entreguen al muchacho y la aldea será perdonada». La voz de Al-Hakim resonaba como trueno entre las casas humildes. El cazador de almas montaba un caballo negro que parecía hecho de sombras condensadas, sus ojos brillando con una luz que no era enteramente humana. Hermana Miriam empuñaba una espada con destreza que haría envidioso a cualquier caballero. «David, necesitas controlar tus poderes. Si explotas ahora, puedes destruir tanto a los enemigos como a los inocentes». El niño respiraba con dificultad, sus manos comenzando a irradiar aquella luz dorada que Mateus había presenciado en la forja. La marca en su frente pulsaba cada vez más intensamente, como si respondiera a la proximidad de Al-Hakim. «Yo no sé cómo. Es como tratar de sostener un río con las manos desnudas». Mateus se arrodilló frente a David, sus manos callosas envolviendo el rostro joven. «Mírame, hijo. Respira conmigo. No estás solo en esta lucha». Había una ternura infinita en su voz, una paciencia que venía de un amor nacido no de la sangre, sino de la elección deliberada de proteger. Los mercenarios invadieron la plaza central, incendiando casas donde familias enteras se escondían. La desesperación en los gritos de los niños fue la chispa que David necesitaba. Su compasión se transformó en poder puro, y se levantó con los ojos brillando como pequeños soles. «No». David extendió las manos y una barrera de luz dorada se alzó alrededor de la aldea, repeliendo a los atacantes como escudo invisible. Los mercenarios fueron lanzados lejos, sus armas deshaciéndose en polvo, sus caballos huyendo en terror. Pero el esfuerzo fue devastador para el niño. David se desplomó en los brazos de Mateus, su cuerpo convulsionando, sangre escurriendo de sus labios como pétalos rojos. La barrera había salvado cientos de vidas, pero casi le costó la vida al propio protector. Al-Hakim observaba desde la distancia, sus ojos clavados en David, con una mezcla de respeto y furia. «Impresionante, joven guardián, pero esto fue solo el comienzo. La próxima vez no habrá misericordia».
Mientras Mateus llevaba a David dentro de la iglesia, el niño murmuró palabras que hicieron que el corazón del herrero se apretara. «Padre, te llamo padre porque elegiste amarme, no porque tuvieras obligación». Hermana Miriam aplicó ungüentos curativos en el niño inconsciente, sus lágrimas goteando sobre las vendas. «Está creciendo demasiado rápido, Mateus. Sus poderes despiertan antes de tiempo por el peligro constante. Si esto continúa, no morirá», dijo Mateus con una determinación que venía de las profundidades de su alma. «Juro por la forja de mi padre y por la espada de mi sangre. No morirá mientras yo respire». Pero fragmentos de memoria comenzaban a bombardear la mente de Mateus. Imágenes de castillos templarios, de ceremonias secretas, de un destino que había abandonado para vivir una vida simple. Tal vez era hora de recuperar quien realmente era. ¿Podría el amor de un padre sustituto ser lo suficientemente fuerte para proteger un destino divino? David recuperó la conciencia 3 días después, cuando el sol de la mañana pintaba vitrales coloridos en las paredes de la iglesia. Sus ojos verdes brillaban con una sabiduría nueva, como si la prueba anterior hubiera acelerado no solo sus poderes, sino también su comprensión del mundo. Mateus dormía en una silla al lado de la cama improvisada, una mano siempre tocando el hombro del niño, incluso en sueños. Hermana Miriam entró llevando pan caliente y leche de cabra, pero también algo mucho más precioso, conocimiento que lo cambiaría todo. «David, el mapa que Sir Godwin te dejó es solo un tercio del camino hacia el Santo Grial». El niño se sentó lentamente, aceptando el alimento con gratitud silenciosa. «¿Dónde están los otros fragmentos?» Roberto, el último templario, guarda una pieza en Antioquía. Fue mentor de Mateus en su juventud, antes de que tu padre adoptivo decidiera abandonar la orden. Miriam miró al herrero dormido con ternura. «El tercer fragmento está con Eleazar, el sabio judío, pero fue capturado y llevado a Damasco». David tocó gentilmente el hombro de Mateus, despertándolo con cariño filial. «Padre, necesitamos partir. El viaje nos espera». Mateus abrió los ojos y vio en el rostro de David una determinación que no estaba allí antes. El niño había crecido durante aquellos días de inconsciencia, no en estatura, sino en propósito. «A donde quiera que vayas, yo voy, hijo mío». El viaje hasta Antioquía llevaría 5 días a través de paisajes que alternaban entre belleza paradisíaca y cicatrices de guerra. David cabalgaba al lado de Mateus, observando cómo el herrero parecía crecer en estatura y presencia a medida que se acercaban a su antigua vida. Las manos que conocían solo el martillo ahora empuñaban la espada con destreza natural, como si los músculos guardaran memoria de décadas de entrenamiento. «Cuéntame sobre Roberto», pidió David una noche cuando acamparon bajo estrellas que brillaban como lágrimas de ángeles. Mateus atizó el fuego con una ramita, sus ojos perdidos en memorias distantes. «Fue como un padre para mí cuando llegué a la orden, a un niño. Me enseñó que la verdadera fuerza de un templario no viene de la espada, sino de la capacidad de proteger a los débiles». El herrero sonrió tristemente. «Tal vez por eso abandoné todo, para encontrar mi propia manera de proteger». Antioquía se alzaba como joya incrustada entre montañas rocosas, sus torres altas tocando nubes que parecían bendecir la ciudad antigua. Pero cuando llegaron a las murallas, descubrieron una verdad devastadora. Roberto había sido capturado por Raynald de Chatillon, un caballero cristiano cuya ambición había corrompido su alma. «Raynald no es solo un traidor», explicó un templario joven que los encontró en una taberna sombría. «Descubrió sobre los cálices y quiere usar el poder de ellos para convertirse en emperador de Oriente». Roberto se negó a revelar dónde escondió el fragmento del mapa. David sintió el corazón apretarse. A través de sus dones en expansión, podía sentir el dolor de Roberto resonando por las piedras de la ciudad como lamento fantasmagórico. «Está sufriendo», murmuró el niño. «Puedo sentirlo». Mateus observó el rostro angustiado de David y tomó una decisión que definiría el tipo de hombre y padre que realmente era. «Vamos a salvarlo». Pero el destino tenía otros planes. Mientras planeaban el rescate, una caravana de peregrinos fue atacada por bandidos en las proximidades de la ciudad. Eran familias enteras, hombres, mujeres, niños, que viajaban a Jerusalén en busca de bendiciones divinas. David miró en dirección a la fortaleza, donde Roberto estaba prisionero,
después hacia la caravana en peligro. Sus poderes podrían salvarlos, pero no tendría fuerza suficiente para hacer ambas cosas el mismo día. «Padre», dijo él, poniendo la mano en el hombro de Mateus, «¿qué me enseñaría Roberto a hacer?» Mateus comprendió inmediatamente. Roberto había enseñado que proteger a los débiles venía antes de cualquier objetivo personal, por más noble que fuera. Con lágrimas en los ojos, el herrero asintió. David galopó hacia la caravana atacada, sus poderes explotando como sol naciente. Creó barreras de luz que protegieron a las familias, curó heridas con el toque de sus manos, ahuyentó a los bandidos sin derramar sangre. Pero el esfuerzo lo dejó demasiado exhausto para intentar rescatar a Roberto. Cuando regresaron a la ciudad, supieron que era demasiado tarde. Roberto había sido ejecutado por Reinald, pero no antes de esconder el fragmento del mapa y usar sus últimos momentos para una acción que lo cambiaría todo. ¿Cómo podría un hombre dejar un legado de esperanza incluso en el momento de la muerte? Las mazmorras de Damasco olían a esperanza muerta y sueños despedazados. David se encontraba encadenado en una celda de piedra húmeda, pero sus cadenas estaban hechas de un metal especial que suprimía sus poderes, dejándolo vulnerable como cualquier niño común de 12 años. Mateus y hermana Miriam habían sido separados de él, llevados a celdas distantes donde sus gritos de preocupación resonaban como lamentos fantasmagóricos. Al-Hakim entró en la celda, llevando una silla simple de madera, sentándose frente a David con la pose de un profesor a punto de dar una lección dolorosa. Sus ojos, que brillaban con poder sombrío, contenían también una melancolía profunda que el niño reconoció instintivamente. «¿Quieres saber por qué elegí las tinieblas, joven guardián?» La voz de Al-Hakim era sorprendentemente gentil, como un padre contando historias de cuna. «Extiende tu mano, tócame y verás». David vaciló. Durante los días anteriores había descubierto que podía ver memorias a través del tacto, un don que lo conectaba profundamente con el sufrimiento ajeno. Tocar a Al-Hakim significaría experimentar todo su dolor. «No tengas miedo», susurró el cazador de almas. «La verdad puede doler, pero las mentiras duelen más». Cuando los dedos de David tocaron la piel cicatrizada de Al-Hakim, el mundo explotó en visiones. Vio a un niño árabe de ojos brillantes jugando en jardines perfumados con sus hermanas pequeñas. Vio caballeros cruzados invadiendo su aldea, espadas cortando vidas inocentes como hoces cortan trigo. Vio al niño que Al-Hakim había sido arrodillado sobre los cuerpos de su familia, jurando venganza contra todos los cristianos. «Mataron a todos», murmuró Al-Hakim, lágrimas escurriendo por sus mejillas marcadas por la guerra. «Mi madre, mis hermanas, mi padre, todo en nombre del mismo Dios que tú sirves. ¿Cómo puedo elegir la paz cuando la paz significó genocidio para mi familia?» David sintió las lágrimas brotar de sus propios ojos. El dolor de Al-Hakim era real, profundo, justificado, pero había algo más en las visiones. Un momento específico cuando el joven Al-Hakim se había arrodillado ante un altar sombrío, ofreciendo su alma a cambio de poder suficiente para vengar a su familia. «Comprendo tu dolor», dijo David, su voz cargada de compasión genuina, «pero la venganza no trae de vuelta a los muertos, solo crea más muertos». Al-Hakim se levantó bruscamente, su expresión endureciéndose nuevamente. Palabras fáciles de un niño que nunca perdió nada. «Yo también perdí todo», replicó David suavemente. «Perdí mi memoria, mi familia original, mi infancia normal. Pero gané algo más precioso, un padre que me eligió por amor, no por obligación». Por un momento, algo vaciló en la mirada de Al-Hakim. David aprovechó esa grieta de luz para hacer algo que nadie había hecho por el cazador de almas en décadas. Ofreció perdón. «Te perdono», dijo David extendiendo sus manos encadenadas. «Perdono tu dolor, tu ira, tus elecciones. No necesitas cargar esa oscuridad solo». La reacción fue instantánea. Al-Hakim retrocedió como si hubiera sido golpeado, sus cadenas de poder sombrío temblando. Por algunos segundos, la cicatriz en su frente brilló con la misma luz dorada que marcaba a David. «No», susurró Al-Hakim, «no puedo. Si perdono, habrán muerto por nada. Si no perdonas», replicó David gentilmente, «tú también morirás por nada». El cazador de almas salió de la celda tambaleándose,
dejando a David solo con una certeza nueva. El poder de las tinieblas era fuerte, pero el poder del perdón era aún más fuerte. ¿Sería el perdón capaz de romper cadenas forjadas por décadas de odio? Eleazar, el sabio judío, era un hombre de 80 años cuyos ojos azules contenían bibliotecas enteras de conocimiento antiguo. Cuando Mateus y hermana Miriam lograron liberarlo en una audaz operación de rescate, lo encontraron en una celda adyacente a la de David, murmurando oraciones en hebreo arcaico que parecían hacer vibrar las propias piedras de las mazmorras con poder sagrado. El viejo sabio abrazó a David como si abrazara a un nieto perdido hacía mucho tiempo. «Niño bendito», susurró, sus lágrimas goteando sobre los cabellos castaños del niño. «Hace 60 años espero este momento». Reunidos en una casa segura, en los alrededores de Damasco, los cuatro se sentaron alrededor de una mesa de madera oscura donde Eleazar desenrolló pergaminos que parecían haber sido escritos por los propios ángeles. Las palabras en arameo antiguo danzaban a la luz de las velas como criaturas vivas. «La profecía completa», dijo Eleazar, su voz cargada de reverencia. «Habla no solo del Santo Grial, sino de 3 cálices sagrados que deben ser unidos para traer paz verdadera a Tierra Santa». David se inclinó sobre los pergaminos, sintiendo las palabras resonar en su alma como música ancestral. 3 cálices, el Santo Grial de Cristo, sí, pero también el cáliz de Miriam, hermana de Moisés, que representa la fe judía, y el cáliz de Aisha, esposa del profeta, que simboliza el Islam. Los ojos de Eleazar brillaban con lágrimas de esperanza. Cuando Jerusalén sangre bajo 3 lunas, el guardián de corazón puro reunirá los 3 cálices y restaurará la paz entre las 3 fes que adoran al mismo Dios. Hermana Miriam agarró el brazo de Mateus, su rostro palideciendo. Cuando Jerusalén sangre bajo 3 lunas, la tercera luna llena de este año sucederá en 2 semanas, y hay rumores de que Saladino está preparando el sitio final de la ciudad. Pero Eleazar aún no había terminado. Sus manos temblorosas voltearon la página final del pergamino, revelando versos escritos en tinta que parecía haber sido hecha de lágrimas y estrellas. Para activar los 3 cálices y unirlos en el grial de la unidad, la sangre del último guardián debe ser derramada sobre ellos. El silencio que siguió fue pesado como lápida. David comprendió primero, su expresión volviéndose serena, con una aceptación que partió el corazón de Mateus. «Necesito morir», dijo el niño simplemente. «No». Mateus se levantó tan violentamente que derribó la silla. «Debe haber otro camino. Las profecías pueden ser interpretadas de maneras diferentes». Eleazar negó con la cabeza tristemente. «El arameo es claro, hijo mío. La sangre de la vida debe alimentar la fuente de la paz. David debe hacer el sacrificio supremo para salvar no solo Jerusalén, sino toda Tierra Santa». David se acercó a Mateus, sus pequeños brazos envolviendo la cintura del herrero en un abrazo que llevaba todo el amor de una relación padre-hijo construida sobre elección, no sobre sangre. «Padre, si mi vida puede traer paz para miles de familias, no es un precio pequeño que pagar». Mateus se arrodilló para quedar a la altura de David, sus manos callosas envolviendo el rostro del niño. «Para mí tu vida vale más que el mundo entero. No podría vivir sabiendo que te fallé. Nunca me fallaste», susurró David, besando la frente de Mateus con ternura filial. «Me diste el regalo más grande que un hombre puede dar a otro, un hogar en el corazón». Hermana Miriam lloraba silenciosamente, mientras Eleazar murmuraba oraciones antiguas. Pero había una determinación creciendo en los ojos de Mateus, una resolución que venía de su sangre templaria despertando después de décadas dormida. ¿Existiría realmente solo un camino para cumplir la profecía? La decisión de separarse fue la más difícil que el pequeño grupo había tomado jamás. Hermana Miriam partiría hacia Alejandría en busca del cáliz de Miriam, guardado en una sinagoga secreta que funcionaba desde hacía siglos como santuario para reliquias judías. Mateus y David seguirían hacia Antioquía, donde Roberto, el último templario, protegía no solo el segundo fragmento del mapa, sino también secretos que podrían cambiar todo el destino de la misión. El viaje hasta Antioquía tomó 5 días a través de paisajes que alternaban entre belleza paradisíaca y cicatrices de guerra. David,
Cabalgaba al lado de Mateus, observando cómo el herrero parecía crecer en estatura y presencia a medida que se acercaban a su antigua vida. Las manos que conocían solo el martillo ahora empuñaban la espada con destreza natural, como si los músculos guardaran memoria de décadas de entrenamiento. «Cuéntame sobre Roberto», pidió David una noche, cuando acamparon bajo estrellas que brillaban como lágrimas de ángeles. Mateus atizó el fuego con una ramita, sus ojos perdidos en memorias distantes. «Fue como un padre para mí cuando llegué a la orden, a un niño. Me enseñó que la verdadera fuerza de un templario no viene de la espada, sino de la capacidad de proteger a los débiles». El herrero sonrió tristemente. «Tal vez por eso abandoné todo, para encontrar mi propia manera de proteger». Antioquía se alzaba como joya incrustada entre montañas rocosas, sus torres altas tocando nubes que parecían bendecir la ciudad antigua. Pero cuando llegaron a las murallas, descubrieron una verdad devastadora. Roberto había sido capturado por Raynald de Chatillon, un caballero cristiano cuya ambición había corrompido su alma. «Raynald no es solo un traidor», explicó un templario joven que los encontró en una taberna sombría. «Descubrió sobre los cálices y quiere usar el poder de ellos para convertirse en emperador de Oriente». Roberto se negó a revelar dónde escondió el fragmento del mapa. David sintió el corazón apretarse. A través de sus dones en expansión, podía sentir el dolor de Roberto resonando por las piedras de la ciudad como lamento fantasmagórico. «Está sufriendo», murmuró el niño. «Puedo sentirlo». Mateus observó el rostro angustiado de David y tomó una decisión que definiría el tipo de hombre y padre que realmente era. «Vamos a salvarlo», pero el destino tenía otros planes. Mientras planeaban el rescate, una caravana de peregrinos fue atacada por bandidos en las proximidades de la ciudad. Eran familias enteras, hombres, mujeres, niños, que viajaban a Jerusalén en busca de bendiciones divinas. David miró en dirección a la fortaleza, donde Roberto estaba prisionero, después hacia la caravana en peligro. Sus poderes podrían salvarlos, pero no tendría fuerza suficiente para hacer ambas cosas el mismo día. «Padre», dijo él, poniendo la mano en el hombro de Mateus, «¿qué me enseñaría Roberto a hacer?» Mateus comprendió inmediatamente. Roberto había enseñado que proteger a los débiles venía antes de cualquier objetivo personal, por más noble que fuera. Con lágrimas en los ojos, el herrero asintió. David galopó hacia la caravana atacada, sus poderes explotando como sol naciente. Creó barreras de luz que protegieron a las familias, curó heridas con el toque de sus manos, ahuyentó a los bandidos sin derramar sangre. Pero el esfuerzo lo dejó demasiado exhausto para intentar rescatar a Roberto. Cuando regresaron a la ciudad, supieron que era demasiado tarde. Roberto había sido ejecutado por Raynald, pero no antes de esconder el fragmento del mapa y usar sus últimos momentos para una acción que lo cambiaría todo. ¿Cómo podría un hombre dejar un legado de esperanza incluso en el momento de la muerte? La noticia de la ejecución de Roberto golpeó a Mateus como martillo sobre yunque incandescente. El herrero se desplomó de rodillas en la plaza de Antioquía, sus lágrimas goteando sobre piedras que habían atestiguado siglos de alegrías y tragedias. David se arrodilló a su lado, abrazando los hombros temblorosos del hombre que se había convertido en su mundo entero. «Murió por mi causa», susurró David, su voz cargada de una culpa que parecía demasiado pesada para sus 12 años. «Si hubiera elegido salvarlo en lugar de los peregrinos...» «No», dijo Mateus firmemente, alzando el rostro mojado de lágrimas. «Hiciste exactamente lo que Roberto habría hecho. Estaría orgulloso de ti». Fue entonces que recibieron una visita inesperada. Un templario anciano, cuya barba blanca fluía como nieve sobre su armadura desgastada, se acercó llevando algo precioso, las últimas palabras de Roberto. «Pidió que entregara esto al joven guardián», dijo el caballero, extendiendo un pequeño pergamino sellado con cera roja, «y que hiciera algo más». David rompió el sello con manos temblorosas. Las palabras de Roberto eran simples pero profundas. «David, el segundo fragmento está donde comenzó nuestra fe, en el corazón que elige amar incluso cuando duele. Extiende tu mano». El templario anciano sostuvo la mano de David entre las suyas. «Roberto me enseñó una técnica antigua, la transferencia de memorias. Él pasó a mí todo lo que sabía para que yo pudiera pasárselo a ti. Lo que siguió
fue una experiencia que transformó a David para siempre. A través del toque del templario, recibió no solo las memorias de Roberto, sino décadas de sabiduría templaria, conocimiento sobre los cálices sagrados y algo más precioso, la comprensión profunda de lo que significaba sacrificarse por otros. Pero recibir tantas memorias de guerra, sufrimiento y pérdida fue devastador para la mente joven de David. Vio cruzadas sangrientas, familias destruidas, fe siendo usada como arma. El niño se desplomó inconsciente, su cuerpo convulsionando mientras trataba de procesar décadas de experiencias humanas. Durante 3 días, David permaneció entre la vida y la muerte, murmurando nombres de personas que nunca había conocido, llorando por pérdidas que no eran suyas. Mateus no se apartó de su lado ni un momento, cantando canciones de cuna que inventaba en el momento, contando historias de la forja para mantener la mente del niño anclada en el presente. «Vuelve a mí, hijo», susurraba Mateus, sosteniendo la mano febril de David. «El mundo te necesita, pero yo te necesito más». Cuando David finalmente abrió los ojos, había en ellos una tristeza nueva, pero también una sabiduría que no debería existir en alguien tan joven. «Padre», murmuró, «ahora entiendo por qué Roberto pudo morir en paz. Sabía que no estaba solo, que el amor que plantamos en otros corazones continúa vivo, incluso cuando partimos». Mateus abrazó a David como si pudiera protegerlo de todos los dolores del mundo. «No deberías cargar tanto sufrimiento, hijo mío. Pero ahora sé dónde está el segundo fragmento», dijo David, tocándose el propio pecho. Roberto lo escondió en el lugar más seguro que conocía, en las memorias del amor verdadero, y descubrí algo más. David se sentó lentamente, sus ojos encontrando los de Mateus. «Rainald de Chatillon es tu medio hermano. Son hijos del mismo gran maestre templario, pero donde tú elegiste el amor, él eligió la ambición». La revelación golpeó a Mateus como rayo en noche clara. Fragmentos de memoria encajaron. Un niño rubio que se burlaba de él en el castillo, un medio hermano mayor que siempre lo veía como amenaza. Rainald. ¿Cómo enfrentaría un hombre a un hermano que había elegido el camino de las tinieblas? Hermana Miriam regresó de Alejandría 3 días después, llevando más que solo el cáliz de Miriam. Traía noticias que harían helar la sangre de cualquier padre en las venas. Sus ojos, normalmente serenos, brillaban con urgencia y miedo. Al-Hakim se alió con Rainald, anunció antes incluso de desmontar del caballo. Unieron fuerzas musulmanas y cristianas corruptas contra David, la alianza más improbable de la historia, nacida de una ambición común. David recibió la noticia con una calma que sorprendió a todos. Las memorias de Roberto le habían dado perspectiva sobre los grandes juegos de poder que se desarrollaban en Tierra Santa. «Era inevitable», dijo simplemente. «El mal siempre encuentra maneras de unirse cuando la luz amenaza su oscuridad». Mateus sostenía el cáliz de Miriam con reverencia. Era una pieza de plata antigua, simple en apariencia, pero emanando una energía que hacía cosquillear sus dedos. «¿Cómo lo conseguiste?» El rabino de la sinagoga secreta reconoció a David a través de mis descripciones, explicó Miriam. Dijo que había soñado con un niño de ojos verdes que reuniría las 3 fes en una sola familia. Me entregó el cáliz y me pidió que diera esto a David. Extendió un pequeño rollo de pergamino. David lo desenrolló y encontró una bendición escrita en hebreo, pero de alguna forma conseguía comprender cada palabra. Que tu luz ilumine no solo tu propio camino, sino que abra caminos para todos los que se perdieron en la oscuridad. Era hora de unir los 3 fragmentos del mapa. David, Mateus y Miriam se reunieron en una gruta escondida en las montañas cercanas a Antioquía, lejos de ojos curiosos u hostiles. A la luz de antorchas que danzaban como oraciones líquidas, los fragmentos fueron colocados lado a lado sobre una piedra lisa. Cuando David tocó los fragmentos simultáneamente, se fusionaron en una sola pieza de pergamino que brillaba con luz propia. El mapa completo reveló algo que hizo a los 3 soltar exclamaciones de asombro. El Santo Grial no estaba escondido en catacumbas distantes o monasterios secretos. «La cúpula de la roca», susurró David, trazando las líneas doradas que aparecían en el mapa. «Está exactamente bajo el lugar más sagrado y disputado de Jerusalén». Hermana Miriam asintió en reconocimiento. «Por supuesto. El lugar donde Abraham casi sacrificó a Isaac, donde Salomón construyó el templo,
donde el profeta ascendió a los cielos, el punto donde las tres fes se encuentran. Pero David había sumergido en una especie de trance, sus ojos verdes brillando con visiones que se desarrollaban como pergaminos celestiales. «Puedo ver», murmuró. «Tres futuros posibles se abren ante nosotros». Mateus sostuvo los hombros del niño, anclándolo en el presente. «¿Qué ves, hijo? En el primer futuro logro reunir los cálices y traer paz eterna, pero muero en el proceso, y tú vives el resto de la vida culpándote por no haberme protegido». David pausó, lágrimas brotando de sus ojos. En el segundo, elijo vivir y huir, pero la guerra se perpetúa por generaciones y miles mueren. ¿Y el tercero?, preguntó Miriam, aunque su voz traicionaba que temía la respuesta. David abrió los ojos, y en ellos había una determinación que trascendía su edad. «En el tercero, encuentro una manera de salvar a todos, pero exigirá de mí un sacrificio diferente del que la profecía sugiere». Un viento frío sopló a través de la gruta, apagando algunas antorchas y haciendo temblar las llamas restantes como corazones afligidos. ¿Sería posible romper los grilletes del destino y encontrar un cuarto camino? Jerusalén sangraba bajo la tercera luna llena, exactamente como la profecía había predicho. La ciudad santa se había convertido en un caldero de desesperanza, donde tres ejércitos se confrontaban en una danza mortal. Las fuerzas de Saladino sitiaban las murallas externas. Reinald controlaba la ciudad desde adentro con sus caballeros corruptos, y David se movía por las sombras como fantasma benevolente. El niño había crecido durante las últimas semanas, no solo en estatura, sino en presencia. A los 16 años, parecía cargar siglos de sabiduría en los ojos verdes que ahora brillaban constantemente con poder contenido. Disfrazado de peregrino, se había infiltrado en la ciudad a través de túneles que conocía desde la infancia con Mateus. Las calles de Jerusalén resonaban con oraciones desesperadas en tres idiomas diferentes. Familias cristianas se escondían en iglesias, mientras comerciantes musulmanes cerraban sus tiendas y rabinos guiaban a sus fieles hacia sinagogas subterráneas. La ciudad que debería unir las tres fes se había convertido en símbolo de su división. David caminaba entre ellos como ángel disfrazado, tocando discretamente a los enfermos para curarlos, susurrando palabras de esperanza en oídos que habían olvidado cómo sonreír. Sus poderes habían evolucionado. Ahora podía sentir no solo dolor físico, sino dolor del alma, y había mucho dolor en Jerusalén. Fue en una de esas andanzas que lo imposible sucedió. En una casa humilde cerca del Muro de los Lamentos, David vio a una joven de cabellos castaños distribuyendo pan a niños huérfanos. Cuando se volteó, sus ojos, los mismos ojos verdes que David veía en el espejo, lo hicieron tropezar de shock. ¿Sara? El nombre escapó de sus labios como oración. La joven se congeló. Era su hermana, 3 años mayor, pero con el mismo rostro dulce que habitaba sus memorias fragmentadas. Sara había crecido y se había convertido en una mujer de belleza simple y bondad radiante. David soltó el pan y corrió hacia él, sus brazos envolviendo al hermano en un abrazo que hizo retroceder el tiempo. Pensé que habías muerto cuando los templarios te llevaron. Sobreviví, susurró David, sintiendo el perfume familiar de jazmín en los cabellos de Sara, y nunca dejé de buscarte. Pero la alegría del reencuentro fue interrumpida por una presencia sombría. Al-Hakim emergió de las sombras de la casa, su figura imponente bloqueando la puerta. Sara se alejó de David, posicionándose al lado del cazador de almas. «David, este hombre me salvó cuando nuestra aldea fue destruida», dijo Sara, su voz cargada de confusión y lealtad dividida. «Me dijo que habías elegido servir a quienes mataron a nuestra familia». El corazón de David se despedazó al percibir la manipulación. Al-Hakim había usado el dolor de Sara, su necesidad de pertenecer a algo, para alejarla del hermano. Sara jamás abandonaría a nuestra familia. Estaba tratando de encontrar una manera de proteger a todos, cristianos, musulmanes, judíos. «Mentiras», dijo Al-Hakim suavemente, pero David podía ver lágrimas en los ojos del cazador de almas. «Él eligió a los templarios, Sara. Eligió a los asesinos de nuestra gente». David comprendió que había llegado al momento crucial de su jornada. No bastaría reunir los cálices sagrados. Primero necesitaría reunir a su propia familia desgarrada por el dolor y el malentendido.
cómo curar heridas que sangraban desde hace años en el corazón de quien más amaba. La tensión en la pequeña casa cerca del Muro de los Lamentos era palpable como incienso espeso. David observaba a Sara y al-Hakim, comprendiendo que los próximos momentos determinarían no solo el destino de su misión, sino el futuro de su alma. Sara estaba dividida entre el hermano que había perdido y el protector que la había salvado. «Sara», dijo David gentilmente, extendiendo la mano hacia ella, «tócame. Usa el don que nuestra familia siempre tuvo, el de ver la verdad a través del tacto». La joven vaciló, sus ojos yendo de David a al-Hakim. El cazador de almas asintió lentamente, en una demostración de confianza que lo sorprendió. Cuando los dedos de Sara tocaron los de David, ambos fueron inundados por memorias compartidas. Ella vio todo: el momento en que Sir Godwin trajo a David a Matthews, el amor paternal que floreció entre el herrero y el niño, las noches en que David lloraba llamando su nombre, la determinación que lo movió en cada decisión, siempre pensando en proteger a los inocentes. «Dios mío», susurró Sara, lágrimas escurriendo por sus mejillas. «David, yo te culpé por algo que no fue tu culpa». Al-Hakim observaba la escena con expresión atormentada. «Y yo usé tu dolor para alimentar mi propia sed de venganza. Perdóname, Sara». Fue entonces que las trompetas de guerra resonaron por toda Jerusalén. Reinald había decidido hacer su movimiento final. Desde lo alto de las torres de la ciudad, sus tropas gritaban proclamaciones: «Entreguen al falso profeta o la ciudad será quemada». David se dirigió a la ventana, observando las llamas que ya comenzaban a lamer los bordes del mercado. «Está forzando mi mano. ¿Quiere que me entregue?» «No», dijo una voz familiar en la puerta. Matthews entró en la casa, seguido por hermana Miriam. El herrero parecía haber envejecido años en las últimas semanas, pero sus ojos brillaban con determinación inquebrantable. «Nadie se entrega a nada. Somos una familia y las familias enfrentan los problemas juntas». Sara miró a Matthews con curiosidad. «Este es mi padre», dijo David simplemente. «El hombre que me enseñó que el amor no es sobre sangre, sino sobre elección». Matthews se acercó a Sara, sus manos callosas envolviendo el rostro de la joven con ternura paternal. «Y tú eres mi hija también, si quieres aceptar a un viejo herrero como padre». Las lágrimas de Sara eran de alegría pura. Durante años se había sentido huérfana, y ahora descubría que tenía no solo un hermano vivo, sino un padre adoptivo cuyo amor era mayor que océanos. Al-Hakim observaba la escena de reunión familiar con expresión melancólica. «Debería irme. Mi presencia solo trae problemas para ustedes». «No», dijo David firmemente. «Tú también eres familia. Todos somos hijos del mismo dolor, de la misma esperanza. Es hora de elegir juntos». Pero el tiempo se agotaba. Las llamas se acercaban y gritos de terror resonaban por las calles. David tomó una decisión que definiría todo el resto de su vida. «Iré a la cúpula de la roca solo», dijo. «Es allí donde todo debe terminar. Pero no voy a morir. Voy a encontrar una manera de salvar a todos sin sacrificarme, porque descubrí algo que la profecía no mencionaba». «¿Qué?», preguntó hermana Miriam. David sonrió, y en esa sonrisa había toda la sabiduría de sus 16 años extraordinarios. El verdadero sacrificio no es dar la vida, es dar el orgullo, y estoy listo para eso. ¿Qué descubrimiento cambiaría el destino de todos los que David amaba? La cúpula de la roca brillaba bajo la luz de la tercera luna llena como joya dorada, incrustada en el corazón de Jerusalén. David descendió por las escaleras secretas que el mapa había revelado, sus pasos resonando en cámaras que no habían visto luz en siglos. El aire era espeso de misterio y poder antiguo, cargado con oraciones de miles de peregrinos que habían pisado aquel suelo sagrado. Las cámaras subterráneas se abrían como catedral de cristal. En el centro, sobre un altar de piedra blanca que parecía hecha de luz solidificada, estaban los 3 cálices sagrados: el santo grial de Cristo, simple y luminoso; el cáliz de Miriam, ornado con símbolos hebreos que danzaban como llamas azules; y el cálice de Aisa, decorado con caligrafía árabe que susurraba versos del Corán. David se acercó reverentemente, sintiendo el poder de los 3 objetos resonar en su alma como acordes de una sinfonía celestial. Pero no estuvo solo por mucho tiempo. Reinald de Chatillon emergió de las sombras a la izquierda, su armadura templaria manchada por la ambición y corrupción.
Al-Hakim llegó por la derecha, pero para sorpresa de David, el cazador de almas no venía como enemigo. Había en sus ojos una resolución diferente, como si la reunión familiar hubiera cambiado algo fundamental en su alma. «Entonces», dijo Reinald, su voz resonando por las bóvedas de cristal, «el falso profeta finalmente revela dónde estaban los cálices. Ahora entrégame el poder que es mío por derecho de nacimiento». «¿Por derecho de nacimiento?». David rió suavemente. «Reinald, no comprendes. El poder no se toma, se recibe cuando se está listo para cargarlo». Al-Hakim se posicionó al lado de David, sorprendiendo tanto al niño como a Reinald. «Pasé años creyendo que el poder venía del odio», dijo el cazador de almas, «pero este niño me enseñó que viene del amor». Reinald desenvainó la espada, sus intenciones claras. «Entonces tomaré los cálices sobre los cuerpos de ustedes dos». Fue entonces que David comprendió la verdad final sobre la profecía. Se acercó a los 3 cálices, extendiendo las manos sobre ellos, pero no para derramar su sangre, para derramar sus lágrimas. Lágrimas de perdón, de compasión, de amor incondicional por todos los que sufrían en Tierra Santa. «La profecía fue mal interpretada durante siglos», dijo David, su voz cargada de revelación. «No es la sangre de la vida la que debe alimentar la fuente de la paz, son las lágrimas del perdón». Sus lágrimas gotearon sobre los 3 cálices simultáneamente y algo milagroso sucedió. Los 3 objetos sagrados comenzaron a brillar y elevarse, girando unos alrededor de otros en una danza cósmica. Lentamente, se fusionaron en un solo cáliz que irradiaba luz dorada, plateada y cristalina, el grial de la unidad. Reinald atacó, pero su espada se deshizo en polvo antes de tocar a David. El poder del grial de la unidad había creado un campo de energía que hacía imposible cualquier acto de violencia en aquel espacio sagrado. Sara apareció en la entrada de las cámaras, seguida por Mateus y hermana Miriam. La joven corrió hacia David, abrazando al hermano mientras observaba maravillada el grial flotando sobre sus cabezas. «¿Qué sucede ahora?», preguntó ella. David miró a cada persona presente, su familia elegida y su familia de sangre, sus antiguos enemigos que se habían convertido en aliados. «Ahora elijo renunciar a mis poderes para siempre, sellando la paz. El grial de la unidad permanecerá aquí, irradiando armonía para todos los que vengan en busca de curación». ¿Sería David capaz de hacer el sacrificio supremo, no de su vida, sino de su magia? Jerusalén, 5 años después. El sonido del martillo sobre el yunque resonaba por el taller como música ancestral, una melodía que conectaba a David con el hombre que había sido su padre en todos los sentidos que importaban. Las manos que un día irradiaron luz divina, ahora moldeaban hierro común con habilidad aprendida y amor heredado. David se había convertido en el herrero que Mateus siempre fue, un hombre simple que encontraba lo sagrado en lo cotidiano, que veía milagros en la transformación del metal bruto en herramientas útiles. A los 21 años llevaba en los hombros no el peso de destinos cósmicos, sino la satisfacción tranquila de quien había elegido la humanidad sobre la divinidad. Sara entró en el taller llevando una bandeja con pan caliente y vino dulce, su vientre redondeado revelando la vida nueva que crecía en su interior. Se había casado con un joven médico judío que trabajaba en una clínica donde cristianos, musulmanes y judíos eran tratados lado a lado, sin distinción de fe. «¿Cómo está el trabajo?», preguntó, besando la frente del hermano con cariño fraternal. «Reinald encargó una reja para el jardín de su casa», respondió David con una sonrisa. «¿Quién diría que un día plantaría flores en lugar de sembrar guerra?». La transformación de Reinald había sido uno de los milagros más inesperados de los últimos años. Después de que el grial de la unidad se instalara permanentemente bajo la cúpula de la roca, irradiando paz para toda Jerusalén, el antiguo caballero corrupto había gradualmente redescubierto su humanidad. Ahora dirigía un orfanato donde niños de las 3 fes jugaban juntos, aprendiendo que las diferencias eran puentes, no muros. Al-Hakim apareció en la puerta del taller llevando un regalo especial, una cuna de madera tallada que había hecho para el bebé de Sara. El antiguo cazador de almas se había convertido en carpintero. Sus manos que un día empuñaron espadas, ahora creaban muebles para familias que comenzaban a soñar con futuros pacíficos. «Para mi sobrino o sobrina»,
dijo colocando la cuna en el rincón del taller. Que este niño crezca en un mundo donde no necesite elegir entre amar y sobrevivir. Hermana Miriam llegó poco después, pero no sola. En los últimos años, había dejado los votos religiosos para casarse con Mateus, descubriendo que el amor humano era tan sagrado como cualquier devoción divina. Llevaba en las manos un paquete pequeño que hizo sonreír a David antes incluso de abrirlo. Llegó una carta, anunció, de Roma. El Papa quiere saber si existe realmente un lugar en Jerusalén donde las tres fes viven en armonía. David rió, sus carcajadas resonando por el taller como campanas de bronce. Dile que venga a ver por sí mismo, pero que traiga el corazón abierto. Es el único pasaporte que vale aquí. Mateus entró llevando leña para la forja, sus cabellos ahora totalmente blancos, pero sus ojos aún brillando con la misma ternura paternal de siempre. A los 60 años, había encontrado una felicidad que ni siquiera había soñado posible. Una familia unida por elección, nietos en camino, y la certeza de que el hijo que había criado había cambiado el mundo, no a través de magia, sino a través del amor. David, dijo encendiendo el fuego con gestos familiares, ¿te arrepientes de haber elegido esta vida en lugar de la otra? David pausó en su trabajo, observando por la ventana del taller. Afuera, mercaderes árabes negociaban con artesanos judíos, mientras niños cristianos jugaban cerca. Parejas mixtas caminaban tomados de la mano por las calles, donde antes solo se veía sospecha y miedo. La cúpula de la roca brillaba a lo lejos, no más como símbolo de división, sino como faro de unión. «Padre», dijo David, abrazando a Mateus con toda la gratitud de quien había encontrado su verdadero hogar, «descubrí que el mayor milagro no es convertir agua en vino, sino convertir odio en amor. Y para eso no necesitamos poderes mágicos, solo necesitamos elegir todos los días ser humanos». Sara se acercó poniendo la mano sobre el vientre. «¿Y si mi hijo nace con dones especiales?». David sonrió, tocando gentilmente el vientre de la hermana. «Entonces le enseñaremos que el verdadero poder está no en lo que podemos hacer, sino en lo que elegimos no hacer, y que familia no es sobre sangre sagrada, sino sobre corazones que eligen amar». El sol se ponía sobre Jerusalén, pintando el cielo con colores que no conocían fronteras religiosas. En el taller de un simple herrero que un día había llevado el destino del mundo en sus manos, una familia se reunía para cenar, probando que los milagros más duraderos son aquellos tejidos con hilos de amor cotidiano. David miró una última vez por la ventana, susurrando una oración de gratitud. Había cambiado poderes divinos por alegrías humanas y nunca se había sentido más rico. El verdadero milagro no estaba en la sangre sagrada, sino en el corazón que eligió amar.